Hola y gracias por estar aquí. Bienvenidos y hoy tendremos un encuentro muy especial dentro de los tantos que hemos tenido con un amigo que para mí es un gran honor y un privilegio el haber tenido la oportunidad de conocerlo ya hace más de 20 años y el cual tendremos un encuentro muy especial en ese día. Vamos a ver si ya el doctor está conectado. Se trata nada más que nada menos que del doctor Ángel Luis Fernández. Hola Luis, Bienvenido, doctor. un abrazote, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias Igualmente. gracias por invitarme a este espacio, ¿no? También para mí es un honor no solo tenerte como amigo, sino compartir estos momentos también. Así que estoy a tu disposición para lo que quieras y para hablar de lo que desees. Muy bien, doctor. Para mí resulta realmente muy halagador, es un honor pues tener la oportunidad de tener este gran encuentro entre amigos, como suelo llamar, un encuentro muy especial en el cual pretendemos compartir aquellas experiencias de los inicios, cuando le conocí, hace los años 2000, 2002, 2003 específicamente, y que quisiera compartir por este medio y nada, pasarla bien en estos momentos. Espero que este encuentro sea gratificante tanto para mí como para usted, como también para los que nos escuchan. Bueno, para mí ya lo está siendo, Luis. Efectivamente, fíjate que ya hace años que nos conocemos tú y yo. Es más, nos conocimos sin que yo viviese aquí todavía, antes de vivir aquí. Así es. Ujú. Precisamente hacia los años 2002, 2003, yo pertenecía en ese tiempo a un movimiento conocido como Misión Rama. Yo de formación cristiana, como casi todo el mundo por acá, no sé ni entiendo cómo incurro, ¿no?, a formar parte de este equipo del mismo Rama. Un amigo muy querido mío pues me invitó y formé parte de ese equipo y me formé durante 1 o 2 años y allí fue donde comencé a adquirir lo que es el conocimiento de la conciencia cósmica, por decir así. Entonces alguien mencionó que íbamos a tener un encuentro con un personaje muy especial y es que según ellos pues esa persona tenía ciertos orígenes que no eran de aquí. Eso realmente me chocó y acudí aquí a aquel primer encuentro, recuerdo exactamente en un segundo nivel de un edificio de un señor llamado Mario, que también era miembro Rama, y allí fue mi primer encuentro con el doctor Ángel Luis. Fue bastante impactante en el sentido de que había entrado en contacto con un personaje, ¿no?, que ya según habían anunciado los miembros Rama, pues tenía cierta relación con aquellas cosas que nosotros desconocemos, o más bien, según habían explicado ellos, pues tenía cierta parte que no son de orígenes terrenales. Así que eso me chocó y tenía la inquietud de conocer al doctor Ángel Luis y allí ese fue el primer encuentro, ¿no? Pero yo no interactué con Ángel Luis en aquel momento, pues simplemente Ángel Luis comparte con nosotros ese primer encuentro y algunas preguntas que se hicieron. Y algo que me chocó bastante del doctor Ángel Luis, aquello que casi siempre a veces sucede, y es que curiosamente él había dicho que 2 compañeros de viaje que siempre le acompañan nos habían mandado saludos. ¿Puede recordar, doctor, para esa época a quién hacía usted mención cuando decían fulano le manda saludos? Eso fue muy chocante para mí. Pues en ese momento, en esa primera ocasión, yo estaba con dos personas que me acompañaban, uno Axiel y otro, uno de mis compañeros de trabajo que se llama Pasamer. Y, y efectivamente, o sea, fue muy agradable aquello porque era como una especie de ático muy cerca del malecón. Así es. Yo recuerdo que había venido porque había sido invitado por el Colegio Médico Dominicano para unas conferencias y demás. Y luego yo no sé cómo se enteraron estos de Rama. Seguro que alguno de los médicos era de Rama y no sé, corrió la voz o algo de eso. Porque yo no recuerdo cómo fue ese contacto, pero sí, recuerdo que nos reunimos allí y fue muy agradable porque era ya al atardecer, había poca luz y muy agradable, muy agradable.
Sí, esa fue la primera vez. Es decir, que Luis, tú fuiste, sigues siendo mi primer amigo aquí, o sea, antes de venir. Y hemos mantenido esta amistad pues desde hace, qué sé yo, 24 años o por ahí. Algo así. Sí. Sí, le voy a explicar también lo curioso que me resultó y cómo logré luego mantener y hacer contacto después directamente como persona con usted, porque allí no se realizó realmente ese primer vínculo, sino que hubo una segunda ocasión donde usted tuvo un seminario aquí en la Biblioteca Nacional, en uno de los salones, y todavía recuerdo porque todavía mantengo la presentación en algunos de mis cientos de archivos que conservo. Tengo esa presentación todavía, donde se presentaban los mundos, los planetas del sistema solar, entre no solamente los planetas conocidos, sino también otros que no son conocidos todavía aquí. Usted lo desplegaba uno por uno y también explicaba en aquel seminario el tema que tiene que ver con la entrada al Sol y Alcione. Esa fue la primera vez que había oído ese tema sobre lo que es los cambios, ¿no?, que se van dando a medida que nos vamos acercando a Alcione. Y lo curioso es que, doctor, después, con el aprendizaje que tuve de esos encuentros, especialmente ese segundo, yo decido escribir un artículo relacionado con la entrada al cinturón de Alcione y esos cambios que estamos esperando que sucedan. Y lo que llama la atención es que luego yo publico este artículo, creo que fue que lo publiqué en monografías.com, que en esa época yo publicaba ahí. Actualmente publico en academia.edu los artículos ya de otro corte. Entonces, de pronto veo que alguien me escribe y me dice que estaba en la disposición de orientarme y ayudarme en lo que, ¿no?, en lo que necesitase al respecto de esa temática. Y veo que realmente que quien me escribe es el doctor Ángel Luis. Me encontré bastante extraño, ¿no? Y ¿cómo intersectaría mi artículo? En efecto, entonces quedamos en acuerdo en esa vez, después que usted me escribe, que cuando vuelva a República Dominicana, Santo Domingo, que es nuestro país, usted me llamaría. Tengo una memoria exacta de esos acontecimientos. Sí. Y yo por esa época era el año 2000, entrado al principio del año 2000, yo trabajaba en lo que es la Dirección General de Minería. Y en efecto, de pronto suena mi teléfono y me llama, es el doctor. Usted había arribado a Santo Domingo y en efecto cumplió lo que había prometido. Y ahí comenzó realmente los primeros encuentros con el doctor Ángel Luis. Es cierto eso, Luis. Fíjate que desde un primer momento, claro, en ese tiempo yo vivía en Nueva York y las veces que había venido aquí, pues habían sido por invitación. Las dos primeras veces fueron por el Colegio Médico Dominicano y así comenzó todo, ¿no? Recuerdo bien ese primer seminario también, porque luego a partir de ahí me llamaba la atención de que había una persona con la que yo ni siquiera tenía amistad, o sea, le había conocido de referencia y siempre asistía él a los seminarios, ¿no? Ya no está esa persona, pero fue una gran persona. Se llamaba Efraín Villegas Quintero, ¿no? Y siempre estaba ahí. Por cierto, Luis, que tenemos aquí gente conectándose ya. Vamos a ver quiénes son. Vamos a hacer un inciso para saludarles. Aquí tenemos a Violeta Castillo, conectada desde Tecate, México. La doctora Lucy Soto, conectada también desde México, Sonora. Alba Mary Alzate, conectada desde Colombia. Aquí está Loli Fernández Mesa desde España. Tenemos también Martín, que está en Los Ángeles, conectado. Tania en Ecuador. Johanna Araya, que creo está en Costa Rica. Y Marta Susana Casas en Argentina. Violeta ya la he comentado. Liz Beltrán, conectada desde Sonora, México. Selene desde España. Abel Guzmán en Florida, todos amigos. Johanna nos confirma que está en Costa Rica, aunque ella viaja también. Cristina Abigail desde Venezuela y Mairena Molina desde República Dominicana. Así que fíjate, Luis, que ya tenemos aquí a un elenco de personas interesadas en lo que hablemos tú y yo. ¿Qué te parece?
Interesante, bienvenidos, saludos. Soy aquí de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Se podría decir, doctor, bueno, ¿Te acuerdas, perdona que te interrumpa, te acuerdas que una vez me citaron, yo creo que estabas tú también allí, a una reunión preciosa que hacían aquí al lado de donde yo vivo ahora, en el Parque de la Cultura, o sea, un bloque de donde vivo? Se hacían unas reuniones alrededor de un árbol y a mí me encantó aquello. ¿Tú te acuerdas de eso? sí, y también usted y yo tuvimos un encuentro ahí, que voy a compartir en breve, porque a partir de ese momento, de aquel seminario y de la intercepción del artículo que escribí, comenzó una nueva etapa. Porque entonces yo me quedé como miembro rama, yo me quedé, o sea, recibí las instrucciones durante un tiempo, pero luego entonces creo que las instrucciones pasaron pues a estar de parte de usted, porque entonces como que me uní bastante, ¿no? Sentí una empatía inmensa. Y ahí recuerdo que entonces a partir de ese momento, después que usted vino que prometió llamarme, que así fue, luego usted con el tiempo, no mucho tiempo después, usted hace ciertas relaciones con una persona conocida aquí en mi país, es la periodista Lisette Selman, y fue entonces a través de ustedes dos, porque ya en esa época ustedes comienzan a tener una relación más cercana, y comenzamos pues a organizar encuentros. Esos son los primeros encuentros que tenemos, y recuerdo con exactitud cada uno de ellos y dónde lo tuvimos, y siendo aquí precisamente acerca de usted, donde se vive la Plaza de la Cultura, como se llama, donde tuvimos uno de los primeros encuentros sentado a la copa de un árbol y sobre una roca. Allí tuvimos alrededor de 3 horas. ¿Qué le parece? Sí, Pero esos recuerdo. fueron los primeros. Realmente se realizaron varios encuentros que tuvimos que organizarlo. Recuerdo muy bien, sí. Decía mi instructor, bueno, ahora Luis dicen que es como se dice, ¿cómo se dice? El corresponsal, el promotor, el que hace o sea, mi instructor que se llamaba Rubén, el Sí. maestro, ¿Y decía, qué ahora Luis, decía? Que tú eras el delegado aquí. no, esa no es la palabra que estoy buscando, la palabra es cuando ay, se me olvidó. Bueno, no importa. Había mucha inquietud. Eso de que como yo tenía formación religiosa, formación cristiana de hace mucho tiempo, tenía mucha inquietud. Las personas que vienen de formación cristiana y sobre todo recibir el impacto de la formación rama, pues eso revolotea un poco la mente y surgen muchas inquietudes. Y conocer personas, ¿no? Que se dice que son directas y que tienen conexión directa con personas que no son de este planeta y a veces de este plano. Entonces como que genera mucha inquietud. Y ahí a partir de ese momento comenzaron una serie de encuentros que organizamos. Yo comencé a invitar una serie de amigos porque también tenía esa misma inquietud. Pero primero nosotros tuvimos, doctor, en privado, algunos encuentros que resultaron ser muy, muy, muy gratificantes para mí y muy revelador. Y se lo voy a recordar en breve. Sí, yo recuerdo bien aquellos encuentros iniciales, ¿no? Sobre todo me llamaba mucho la atención el interés que había, que era un interés genuino, o sea, no había o sea, ninguna otra intención, ¿no? O sea, era interés por saber. Recuerdo, Así. recuerdo que estaba todo el mundo allí, pues como si estuviesen en misa, ¿no? O sea, en silencio sepulcral, o sea, buen ambiente. Primero, los primeros encuentros personales fueron los que definieron los encuentros grupales. Y ese encuentro especial que tuvimos usted y yo aquí en la Plaza de la Cultura, sentado bajo un árbol, eran como las 3 o 4 de la tarde. Y me movió una inquietud, doctor, y era que hay una cosa que suena mucho en rama, y es lo que tiene que ver con el nombre cósmico. El nombre cósmico en rama es muy importante porque luego uno medita sobre él o mantraliza el nombre y sirve para uno, pues según se enseña ahí en ese movimiento, sirve para uno ir elevando lo que es la vibración personal. Y todos los que tenían su nombre cósmico ya revelado, pues lo usaban en la meditación
Así que yo tenía esa misma inquietud de saber también, y nosotros meditábamos bajo la frase, ¿quién soy? Esa era una de las prácticas ramas, meditar, ¿quién soy yo? Hasta tratar de indagar, ¿no? Llegar hasta lo más profundo en la meditación y recibir en su debido tiempo, pues, la revelación. En medio de esa inquietud, una noche, pues, tengo un sueño que compartí con usted, donde supuestamente había recibido un nombre. Lo compartí con usted en aquel encuentro ahí en la Plaza de la Cultura. Usted vino con Lisette, Lisette se quedó en el vehículo, entonces nos encontramos allá sola. Y usted entonces fue que me aclareció y me dijo, bueno, más bien eso parece un saludo en una antigua lengua, y me aclareció que no exactamente era un nombre cósmico, pero seguía la inquietud, tenía que entender eso. Y fue en otro segundo encuentro, porque ese fue uno de los primeros, se puede decir que fue el primero. Nos encontramos pues en Piantini, ahí eso fue ya, nos encontramos en el salón, en el negocio de Lisette, Salón Salim, se llama, ¿no? Ahí nos encontramos. Y luego salimos, usted me invitó a que saliésemos a una cafetería cercana, vamos a tomarnos un café y tomar algo mientras conversábamos. Y allí, en aquella cafetería del sector Piantini, conversamos sobre el tema del tiempo y del nombre cósmico, entre otras cosas más. Y allí, en esos segundos dos encuentros, pues recibí el nombre de su parte. Además de eso, también usted me asombró con algo que me resultó muy chocante. Usted me dijo, si usted puede recordar aún, que en aquel lugar que solamente físicamente estábamos usted y yo, usted dijo, aquí hay, a causa de nosotros, 6 personas. ¿Cómo va a ser? Y yo entonces hago así, miro para atrás y para adelante, pero no veo a nadie. Sí, entonces usted me había revelado, no, habían 2 personas que vienen contigo a causa tuya y las 2 personas que le acompañan a usted siempre. En total eran 6 personas. Entonces yo inquieto pregunto, ¿pero quiénes son? ¿Son Ángel de la Guarda o algo así? Usted sonríe, se ríe un poco, ¿no? Nada de eso, todo lo contrario, mejor se ríen si me pasa algo. Resultó muy chocante porque eso originó el otro encuentro que tuvimos allá entonces en el sector Piantini para tratar el tema de quiénes eran, qué hacían, etcétera, etcétera. ¿Puede todavía tener remembranza de aquellos encuentros? Qué interesante, Luis. Tienes todo eso bien presente. Sí, Más de lo que te imaginas. Sí, yo recuerdo muy bien también. Yo Más recuerdo. de lo que te imaginas. Resultó chocante el sentido de que no eran ni ángel de la guarda, porque uno tiene esa concepción de la formación religiosa que uno tiene, que cree que cualquier personaje que no sea un humano de este mundo, pues ya o es un ángel, o es un dios, o un demonio, porque esa es la visión pobre que uno tiene de las religiones cuando se forma. No, Y cuando hablo de religión me refiero específicamente al cristianismo. sí, Fui cristiano por mucho tiempo. tú especialmente que tienes esa cultura cristiana detrás, ¿Mm? pero seguramente estarías sorprendido, ¿no? Sí, hasta incluso recuerdo bien que conocí a un miembro de la Comunidad Internacional por la Conciencia de Krishna, o como le llaman aquí, Hare Krishna. Ese amigo lo recuerdo con mucho, también con mucho beneplácito, porque él me dio una microformación en el ámbito de lo que tiene que ver con la cultura hinduista, ese conocimiento. Y él dice que él se encontraba muy extraño, incluso él compartía eso también con sus amigos, que siendo yo cristiano, era capaz de compartir con él esas enseñanzas sobre Krishna, y incluso adquirí mucho de su literatura. Yo tengo el Bhagavad Gita, tengo el Srimad Bhagavatam, mucha literatura del maestro de ellos, el gurú, el señor, ¿cómo se llama? El que siempre es cacopelado. Sri, bueno, se me olvidó el nombre, pero sí, porque son nombres hindú. Bueno, todo esto, ¿no? Él se encuentra raro. ¿Cómo que una persona cristiana adquiere formación también de este índole? Lo que pasa es que, a pesar de esa formación, no he sido fanático. Y eso es lo que realmente pasa con la gente que se fanatiza mucho en las religiones. Y hoy yo combato con eso, escribo sobre eso, ¿no? De que no debemos fanatizarnos en las religiones, sino crear conciencia de lo que realmente hay. Y si lo que encuentro o si los estudios nuevos revelan que hay algo distinto a lo que yo he creído, pues tener la capacidad de discernir y aterrizar y no fanatizarme, que esa es mi lucha continua, ¿no? Porque de alguna otra manera u otra
siempre tengo deseo de compartir estas cosas con la gente, que generalmente la gente que me rodea son de formación cristiana, entonces encuentro muchas veces oposición. Y realmente a veces me digo, ¿qué voy a hacer con toda esta información, con todo este conocimiento, ese de tipo cósmico, de tipo universal, más allá de lo que normalmente uno adquiere a través de la lectura de la Biblia o del Bhagavad Gita o de esa literatura? Doctor, allá en Piantini, en aquella cafetería, hablamos sobre el tiempo, hablamos sobre los dos personajes que me acompañan. La cafetería era Adrián Tropicala, donde yo iba a beber jugos. No me fijé si era Adrián Tropical allá en Piantini. Pero yo sí, ya te lo digo, Adrián Tropical. Yo iba siempre allí a tomar jugos de frutas, sí, que siempre siguen teniendo los excepcionales. Estuvimos 2 encuentros grupal en Adrián Tropical. Tuvimos este encuentro también en la Plaza de la Cultura, sentados sobre la grama. Tuvimos encuentro también en el Jardín Botánico, acudieron, recuerdo, 14 personas. Y en la Plaza de la Cultura, alrededor de, eran menos, como 9 personas nada más, pero la que más acudieron personas fue en el encuentro que sostuvimos en el Jardín Botánico. Salimos de ahí ya a la hora de cierre, tuvieron que decirnos que había que cerrar, irnos ya. Nos echaron de allí. Sí, había mucha atención, mucho interés, la gente estaba bastante, porque realmente era algo innovador, cosa que no estábamos acostumbrados a oír. Creo que, como dice un amigo, es un ahijado suyo, puedo decir que hay un antes y un después de haberme conocido con el doctor Ángel Luis, porque realmente la mentalidad, la forma de pensar y entender, como suele decir el doctor, que las cosas no son así realmente. Y yo a veces uso esa frase, es que las cosas no son así. Son más simples y más bellas de lo que la gente se imagina, porque las religiones se han encargado pues de crear que ángeles, que demonios, que diablo, que un infierno castigador. Y realmente tengo que entender que las cosas no son así, que más bien ha sido una... Claro, imagínate, Luis, cómo sería una religión sin la figura del diablo o de alguien negativo. O sea, no existiría la religión. Perdería poder. Podríamos decir que perdería poder. Es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, la religión ha cubierto una etapa en la historia de la humanidad, una etapa en la que todos estaban perdidos, y lo que han hecho pues, ha sido pues, capitalizar ese interés. Ha sido muy interesante todo eso, el devenir de las religiones, ¿no? Y el poder observar cómo, por ejemplo, pues, no tanto en el cristianismo, pero sí en el catolicismo, cómo se ha venido abajo. O sea, yo estoy muy sorprendido pues, de que ya no hay curas, ya se cerraron los seminarios, ya en los pueblitos que antes todos tenían un cura y había una parroquia, ya no lo hay. A lo mejor ahora hay un cura que se encarga de 8 o 10 parroquias, ¿no? Y todo eso ha caído, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo, habiendo caído, todavía tiene seguidores, ¿no? Porque una cosa es que caiga la afluencia de gente, ¿sí? Y otra es que caiga pues el número de administradores, o sea, los que se supone que van a predicar, que van a informar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, se han caído todos, o sea, no... Yo que viajo por todo el mundo, pues veo que ya no hay seminarios, es igual en todas partes, ya no quedan seminarios. Entonces han tenido que recurrir pues al uso de diáconos y incluso mujeres que lo tenían prohibido antes, y ya no existe esa preparación, ¿no? Esa cultura que tenían, porque como quiera que sea, fíjate que en la religión católica, respecto a cualquier rama del cristianismo, lo que no se puede negar es que tenían una preparación sólida, o sea, tenían 12 años de carrera, Sí. estaban instruidos en latín y griego y en teología, y estaban muy preparados, ¿no? Sí, muy informados, sí. Ahora nada, o sea, ya no hay absolutamente nada. O sea, yo no sé de verdad ni cómo se sostienen, ni cómo todavía hay alguien que vaya a buscar algo ahí, ¿no? Ya que los encargados de la administración y de informar, pues no están. Se han dado a la fuga o han renunciado, ¿no? Una cosa curiosa esta. Oye, Luis, me acuerdo también
A mí siempre me encantó, por cierto, ¿no? Bueno, eso se da todavía ahora, cuando poco a poco, cuando me traías tú aquí a la casa, aquellos pastores y aquella gente recalcitrante y demás, que venían a convencerme a mí de que me Ay, convirtiese, por ¿no? Dios. Y yo les dejaba hablar durante un rato y tal, y al Sí, final, pues retenía en memoria todos y cada uno de los puntos que me habían dicho para ponérselos al revés, ¿no? Es decir, tú dices que esto es blanco y en realidad es negro. Y recuerdo casos en que venía algún pastor y dice, bueno, a ver si la semana que viene traemos a un superior que está como más enterado y demás, ¿no? Qué buenos momentos. Me hacía gracia verte a ti, porque tú andabas por ahí revoloteando alrededor y tapándote la boca para que no se te viese reírte, ¿no? Era muy, muy curioso aquello. Qué buenos momentos, ¿no? Qué bien. déjeme decirle que todavía yo mantengo amistad con ellos y justamente cuando venía en el tren para acá, para este encuentro con usted, doctor, yo le mandé un libro a uno de esos amigos míos que lo invité, es el pastor Morfe. Es una persona muy humilde, realmente es muy sencillo él, y realmente es uno de los que mayor ha asimilado no este conocimiento. Yo le he facilitado todos mis libros, yo creo que ya lo ha leído todo, pues yo tengo una biblioteca, no tan grande como la suya, pero sí tengo una biblioteca que tiene bastante libro y tiene una buena cantidad de libros de teología y análisis de profundidad. Y él lo leyó todo. Y no entiendo cómo es que aún él sigue siendo pastor, porque realmente mis libros están diseñados para uno, ¿no?, tener un nivel de conciencia mejor y salir de ese entorno. Supongo que sigue siendo pastor por solidaridad, porque justamente has definido algo que para mí es muy importante, ¿no? Esos seres especiales que se dedican, pues, a promover la espiritualidad a su nivel, cuanto más humildes, más grandes. Cuanto más humildes, más elevados. Cuanto más humildes, más fidedignos también, ¿no? Y ese es el caso, efectivamente, de alguno de los que han venido aquí, que tú has traído, y en algún caso después volvieron también, les has vuelto a traer personas muy interesantes. Yo me rindo siempre ante la humildad. O sea, la humildad para mí es el mayor atributo que existe, o sea, mucho más que información, mucho más que una titulación, mucho más que una Sí. condición, ¿no? O sea, es la mayor elevación para mí, la humildad. Ellos normalmente son así, ya sea porque lo desarrollen, porque lo traen de por sí como formación interna o como formación cristiana, pero la oportunidad que he tenido de conocer a esos pastores, eso es parte de lo que les caracteriza. Son personas sencillas y yo les doy mi reconocimiento a ellos. Tuve en mi vida cristiana 3 pastores, creo que 3, 1, 2, 3 o 4 pastores, y todos han sido personas muy sencillas, pero en especial el pastor Morfe, que lo estoy mencionando por acá, y que venía en el tren ahora y recordándole, reenvié un libro que yo quisiera hacer mención a él aquí. Es que no hace mucho comencé a ver por YouTube, comencé a ver, a darme cuenta de que estaba proliferando un tal Mauro Biglino. No sé si usted ya se enteró o si conoce a Mauro Biglino, que tiene ya un tiempo No. en la red. Mauro Biglino, Ah, sí, 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 sí. Mauro Biglino es un Sí, traductor. sí, conozco, sí, es un traductor, exacto. Sí, es un traductor, trabajó para la Iglesia Católica en la editora Sao Paulo. Sí, he leído artículos de él, por cierto, sí. Ahora, yo estoy leyendo ahora mismo un libro de él que lo tradujeron un poquito mal traducido, porque él es italiano. Hay algunas palabras que medio se chocan, no está bien traducido, pero lo estoy leyendo en lo que puedo. Es súper interesantísimo su literatura, pero él se ha encargado de decir, vamos a decir, de desmitologizar la Biblia. Porque como traductor se dio cuenta de que está mal traducida, de que lo hicieron a propósito, de que en el tiempo todo está mal interpretado, y de ahí desarrollé con él la visión de que la Biblia realmente no es un libro religioso. Incluso escribí un artículo, no es un libro religioso, es un libro histórico y cósmico. Histórico, sí, y Es un cultural. libro histórico, ¿no? Un libro cultural que narra, ¿no?, la historia de los encuentros que tuvieron esos seres del pasado, a quienes son conocidos como Elohim, que es la voz originaria que aparece en el hebreo antiguo. Y él dice, no, él dice, es que la Biblia no habla de Dios.
y él acude a esos términos. Realmente ni tampoco la Biblia habla de creación. La Biblia habla más bien de clonación y de experimentación y de hibridación y toda suerte de cosas, pero en especialmente los Elohim, que según expresa Mauro Biglino y toda la cita que él hace de la Biblia, el análisis muy profundo, por cierto, fueron personas que estuvieron aquí ya hace mucho tiempo y son conocidos como Elohim, porque es la palabra que aparece en el hebreo antiguo. Y según la misma Biblia expresa, parece que eran muchos de ellos, eran varios, y se repartieron todo esto. Se repartieron la tierra, se repartieron, y siendo el comandante de ellos Elión, que es como dice la voz griega, Elión, El, era como el comandante. el Elión. El Elión. Sí, aparente ser que ellos se repartieron todo esto y Yahvé, o el Elohim Yahvé, era el menor dentro de ellos. Pero que el Elohim Yahvé, que es el que está en la Biblia, según toda esa literatura, lo que hace es que conforma su propio ejército. Y por eso Yahvé en la Biblia aparece con la voz antigua de Yahvé Saboat, Yahvé el guerrero, un guerrero. Pero en la Biblia también, ya sabes tú, que aparece hasta un total de 27 dioses distintos contra los que competía Yahvé, ¿no? Y se mencionan hasta sus nombres, ¿no? En fin, evidentemente estamos hablando de libros que deberían pertenecer al acervo patrimonial, histórico, cultural, pero no más allá, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estoy de acuerdo con eso. Ante una comunidad que no sabe leer, que no sabe nada, pues está a expensas de lo que le digan, ¿no? Y por tanto, pues según sea la capacidad del exponente, ¿no? Si es una persona con capacidades de atracción de otros, de convicción, etcétera, pues ya está todo listo, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Obviamente, pues estamos ya en la era de la comunicación, donde ya no es fácil ocultar nada, ¿no? De este tipo de información, y la gente pues ha ido despertando, es decir, ha ido viendo pues otras opciones, ¿no? No sé, esto es realmente muy, muy especial. Nosotros, ya sabes que todos los años hacemos una conferencia mundial de la paz y de la luz, y ahí estamos invitando a todo el mundo. O sea, hay gente que invitamos con la que testimonialmente no estamos de acuerdo en absoluto, pero entendemos que todo el mundo tiene el derecho a conocer ambas caras de la moneda para poder decidir cuál es el mejor camino, ¿no? Fíjate, tengo aquí una pequeña promo, a ver qué te parece. Bienvenidos a la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, Pax et Lux Mundi, que tendrá lugar los próximos 23, 24 y 25 de agosto. Una conferencia única, con más de 50 ponentes repartidos a lo largo de 3 días mediante una transmisión ininterrumpida de 72 horas. Todas las ponencias quedarán grabadas para poder ser vistas de acuerdo a la conveniencia de cada persona inscrita. La conferencia pretende ser asequible y accesible a todos, por eso la inscripción es tan reducida, $150 hasta el 31 de julio y $200 a partir del 1 de agosto. No te quedes fuera, no te la puedes perder. No pierdas esta oportunidad irrepetible. La conferencia ofrece ponencias, talleres, mesas redondas, conciertos y mucho más, todo ello en directo, interactivo e ininterrumpido. Escríbenos a paxetlusmundi@gmail.com. Muy interesante. ¿Qué te parece? Vamos a tener como 50 y tantos ponentes, ¿no? Porque como es el 10º aniversario, pues hemos decidido hacer 3 días completos de conferencia. O sea, son 72 horas en total, que además van a estar grabadas, o sea, retransmitidas online, en algunos lugares será presencial, y hay de todo, pero siempre respetando pues ese derecho que tienen todos a exponer y el resto a recibir, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. Quiero hacerle una pregunta, a ver si eso está atinente, en mi afán por formar a veces, no creo que sea tan, bueno, pero lo que pasa es que tengo como una lucha interna de ayudar a la gente contra el fanatismo religioso. Se puede decir que he hecho una especie como de guerra
incluso he escrito algunos artículos, pero la intención no es mala, realmente es tratando de que la gente vea un poco de luz y que entienda que las cosas no siempre son así. Y como yo sé ya que la Biblia es un libro que ha sido muy mal interpretado y también que no tiene realmente un fin religioso, intento pues ayudar un poquito en lo que comunico, en lo que escribo, ¿no? Para ayudar a la gente a salir un poquito de lo que es el fanatismo religioso. Y quiero compartir una anécdota breve de lo que me sucedió con una amiga relativo a eso y me deja como de medio desanimado porque digo, ¿qué puedo hacer? Porque realmente a pesar de los esfuerzos que uno hace, la gente como que no abre los ojos. Yo digo, pero ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la capacidad de análisis? ¿Dónde está la capacidad de la persona de pensar por sí mismo? ¿Por qué son tan ciegos y no ven más allá que lo que la letra muerta? Yo le comparto estas inquietudes con una amiga que es cristiana y ella se deja, ¿no? Ella conversamos, entramos en materia, pero son de las personas que son firmemente convencidos, son de las personas que son, como yo digo en ocasiones, son personas que son sinceramente equivocados. Bueno, podría ser que el equivocado soy yo. Pero yo le digo, mira, voy a tener un encuentro, la semana anterior yo había hecho una convocatoria para que nos encontremos con usted aquí. Pero a veces la gente comienza a poner excusas, que no va a poder ir por aquello, por eso, entonces cancelé el encuentro porque eran alrededor de 10 personas y como no iban a acudir y comenzaron a pedir excusas, pues simplemente cancelamos el encuentro, dando continuidad a esos encuentros que hacíamos en el pasado. Resulta que yo invito a esa amiga que era una ex estudiante de la Escuela de Bibliotecología, yo soy bibliotecólogo de profesión, entonces los estudiantes acuden a mí para decirme de que le ayuden en temas y cosas, porque como yo soy también youtuber, en YouTube pues yo transmito muchas cosas. Y ellos acuden a mí para fines de que le ayuden en tarea, investigación y conversan. Además también que he participado en las cátedras. No de manera oficial, pues no he sido maestro oficial, sino más bien ayudante en ocasiones. Entonces me cogen confianza. Entonces yo le digo a la amiga, mira, vamos a tener un encuentro tal día con el doctor Ángel Luis. Pero cuando yo digo con el doctor Ángel Luis, al mismo tiempo yo le digo qué es, quién es. Y yo le digo, mira, el doctor Ángel Luis es miembro del programa ASTAR. Y el programa ASTAR es esto, esto y esto. Pero en pocas palabritas, no simple. Para que tengan una idea de con quién vamos a encontrarnos, que no es conmigo en sí, sino con alguien de mayor trascendencia en estos asuntos espirituales. Entonces me choca porque ella me dice de manera tajante, me responde, fue por el chat, por el WhatsApp, y me dice, no, gracias, ya he conocido a Cristo. Me dice, oh, entonces yo les pregunto, ¿cómo así? O sea, ella me dice que ya conoce a Cristo, o sea, no tiene necesidad de conocer a nadie más. Y yo, me choca, pero ¿cómo conociste a Cristo? Me choca, me dice, oh, y me dice, en sueño y en persona a través del Espíritu Santo. Me quedo como así, o sea, si lo conociste, me dice, me gustaría que me lo presente para conocerlo y saludarlo. Así yo de manera jocosa. Lo que pasa es que es todo igual, Luis. O sea, es imposible. Tú no puedes tener a un bebé de 1 año y llevártelo a comer pues una chuleta de ternera con hueso a un restaurante. ¿Entiendes? No puede ser. No lo va a asimilar. No, cada uno tiene que estar al nivel en el que está. De igual manera, pues es impensable que tú lleves a ese preescolar y lo sientes en una cátedra doctoral a recibir instrucciones, así es, información o una clase, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces todo está bien, es decir, cada uno recurre pues a lo que tiene más cercano, a lo que puede comprender, ¿no? A lo que puede leer, porque también hay ciertos libros, hay niveles en los libros. Hay libros que resultan incomprensibles a cierto grupo de personas y para otros no, ¿no? O sea, no se puede homologar eso tarda mucho tiempo, Luis. Sí, así es, me doy cuenta. Tarda mucho tiempo y tarda muchas generaciones también. Ahora ya estamos en esa fase final en la que justamente la era de la información pues está permitiendo a todos, sean universitarios o no, pues recibir libros de todo tipo, leer, o sea, tú puedes ser la persona más pobre de solemnidad y seguro que te falta de todo y a lo mejor no tienes ni para comer bien, pero de seguro tienes un celular.
Ah, eso sí. Y si tienes el celular, ya lo tienes todo. Tiene acceso a información. Si tienes el celular, ya tienes televisión, ya tienes video, ya tienes libros, bibliotecas, ¿no? Ya tienes conexión con otras personas independientemente de su condición. Por eso ya en esta época la información cada vez se agudiza más, ¿no? Y llega más a la gente. Y en este momento de inteligencia artificial también, pues ya ni siquiera tienes que buscar, o sea, en cualquier programa gratis, como el GPT, el chat GPT, que es accesible a cualquiera, pues tú le puedes preguntar cualquier cosa y ya no tienes que andar por los buscadores, irte a Google y Que yo lo uso. recoger datos de este, de otro, ya vas al programa de inteligencia artificial y te lo ofrece gratis y puntual, ¿no? Ujú. Entonces, Yo bueno, lo uso desde que salió. Desde que liberaron la versión gratuita lo uso. yo también. Yo lo uso desde la versión beta, fui de los primeros en usarlo, ¿no? Y bueno, pues vivo eso a diario, ¿no? Ya los tiempos han cambiado, como decía Bob Dylan, ¿no? Los tiempos han cambiado y eso va a permitir que mucha gente literalmente despierte. ¿De qué? Bueno, pues del letargo que tenía, porque no es lo mismo estar en un sitio con 2 libros que estar con 2 millones de libros, ¿no? Ya tienes donde bucear, donde comparar, de dónde extraer conclusiones, o sea, ya la cosa es diferente, ¿no? Fíjate cómo será que incluso ahora está entrando en crisis hasta la educación, ¿no? Hay muchos chicos muy jóvenes que dicen, no, yo no quiero seguir estudiando, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo con una computadora puedo hacer muchas cosas y hay muchas actividades que puedo hacer desde casa, me pagan por ello. Ciertamente. Si yo estudio esto, lo otro, el primer riesgo que corro es no poder trabajar nunca en aquello que estudié, ¿no? Es decir, yo he podido estudiar para abogado y a lo mejor pues termino en una empresa de fábrica de suelas de zapatos, ¿no? Porque eso es lo que apareció y bueno, pues y me va bien ahí. Entonces hay una crisis generalizada, hay un replanteamiento general, ¿no? De lo que es esto. Y si a ello le unes el hecho de que muchas personas están experimentando que todo eso que pretendidamente les enseñaban las escuelas y los centros de entrenamiento, resulta que lo tienen dentro, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante cómo los que van despertando, ¿no? Pues de no haber hecho nunca nada, resulta que ahora están publicando diariamente en las redes artículos magníficos. Otros hacen poesía, otros hacen música, otros hacen pintura, se dedican a pintar, o sea, que nunca sospecharon que pudieran hacer nada de eso, ¿no? Y todo eso es porque, claro, a medida que vas abriendo las ventanas, pues va entrando el sol. Y cuando el sol entra e ilumina todo, es más fácil encontrar las cosas, ¿no? Como pierdas un alfiler, te caiga en el suelo y no tengas luz, será difícil que lo encuentres, ¿no? Pero si abres la ventana y te entra la luz y la abres más y entra más, no se te pierde nada, lo tienes todo iluminado y todo a mano, ¿no? Y así vamos, ¿no? Por eso este momento es tan interesante, ¿no? Es interesante vivir esto, o sea, desde el momento en que no había nada, ¿no? El momento del lápiz y de la libreta, ¿no? Al momento actual, que ni lápiz ni libreta, ¿no? Y ahora con voz tú le das una orden verbal a cualquier programa y te lo escribe, ¿no? Y no solo eso, ahí tienes a Elon Musk en Neuralink, que está investigando cosas curiosas, ¿no? Pero que van a llegar, que ni siquiera utilizando la voz. Es decir, estamos ya a 4 días de que simplemente sea el pensamiento el que escriba o el que ejecute órdenes, ¿no? Fíjate dónde andamos, Luis. Bastante avanzado. Y cuando el pensamiento ejecute todas estas acciones, pues el siguiente paso es que adiós idiomas, se van los idiomas. Se van los idiomas. Ya estamos ahora en un momento muy interesante en el que tenemos que afrontar la desaparición de los celulares, que fíjate tú, hablar hoy de la desaparición de los celulares es como hablar de la desaparición de los cimientos de un edificio. Pero realmente estamos ya en ese momento. Ahora imagínate en el siguiente paso los celulares
desaparecen, ¿no? Toda la tecnología celular pasa al cerebro. Es el cerebro el que hace los cómputos y el que lo hace todo. Y bueno, entonces la pantalla, si no hay pantalla, no, ahora hay dos pantallas. Ahora la visión es estereoscópica, los ojos, el cristalino de los ojos, esas son las pantallas. Entonces vas a verlo todo en 3 dimensiones, con profundidad. Y el audio, pues imagínate ir ahí con esos auriculares colocados, ¿no? El audio, ¿no? Mediante conexiones neurocervicales, desde el cerebro hasta el oído medio. Y punto. Vas a escuchar lo que quieras, en fin, al nivel de máxima fidelidad imaginable. Y entonces, ¿qué queda? Bueno, en una primera fase, sí, irán hablando por la calle, se verá algo raro, ¿no? Pero uno normal que no lleva nada encima, no lleva nada y va hablando, está hablando solo, ¿no? Pero eso durará 2 días, porque a partir de ahí el siguiente paso es, no, nada de hablar ni de darle mal uso a las cuerdas vocales, ¿no? Sino simplemente será la misma mente a través del cerebro la que se comunica. Es decir, volvemos a la telepatía y entramos de nuevo en el reino del silencio, ¿verdad? Qué bueno. ¿Tenemos nosotros la oportunidad de ver todo eso? Claro que sí, Luis, eso es pasado mañana ya. ¿Cómo va a ser? Pasado mañana, sí. Estamos vamos a esperar pacientemente la llegada de ese técnico. Estamos ahí. Mira lo que dice Johanna Raye. Depende de la educación, hay grados como kinder, escuela, universidad, posgrado. Literalmente es así, Johanna. Sí, quería precisamente, perdón, doctor, darle paso a algunos comentarios que veo aquí, que sería interesante leerlo. Sí, pues coméntalos, los ves. Antes de que se vayan hacia arriba. Sí. Cuando tocábamos el tema de los sacerdotes, esa cosa que Cristina Abigail Pérez dice. Aquí está. Ese mismo, sí. Dice, los sacerdotes no saben explicar los fenómenos que le suceden a las personas. Yo fui a contarles un evento que me sucedió y ellos no saben explicar estos sucesos. Bueno, es que eso es normal también, Cristina. No saben explicar porque para explicar necesitan tener una base. Y ya sabes cómo funcionan las cosas. Una persona sin información es una persona sin opinión. Entonces no puede opinar si no tiene información. Es normal, nunca ha recibido información. Y si la ha recibido, pues la ha desechado porque no encaja en su planteamiento vital. Daos cuenta de lo siguiente, que al final las religiones, al igual que las filosofías, ¿no? Y los idearios, funcionan en base a creencias, hablan del verbo creer. ¿Y qué es creer? Pues creer literalmente es introducirte en un círculo del cual no puedes salir. Fíjate que los principales colegios están muy orgullosos, hablan de ideario, ¿no? Tenemos un ideario y aparece el ideario, ¿no? Pero el ideario pues no es más que el aprisco que aprisiona al rebaño. Ese es el ideario. El ideario es un círculo del cual no puedes salir porque si sales eres un transgresor. Así que estamos hablando de un aprisco y de ahí viene el término. El término en realidad de rebaño está bien utilizado porque eso es lo que es, un rebaño. ¿Y un rebaño qué necesita para funcionar más o menos bien? Pues un pastor. ¿Y el pastor quién es? Bueno, el pastor puede ser humano, pero también perro. Puede ser perro, cualquiera de los dos, vale, pero hay que tener un pastor. ¿Y cuál es la labor del pastor? Que no se salgan del aprisco. Mantenerlo unido. Exacto, que no se salgan de allí, porque es que si se salen, como diría un buen amigo mío, se termina el negocio. Aquí el negocio fundamental es tener a todos los consumidores encerrados en un sitio para poder llegar allí y decir, mira lo que tengo tan bueno, mira qué bonito, con una luz y demás. Y esto lo dan por 20, pero yo os lo doy por 10 para que veáis lo bueno que soy yo, ¿no? Porque he tenido una inspiración celestial y entonces esto es por 10. O sea, ¿dónde vais a encontrar algo parecido? Pero sí, esa es un poco la situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que cualquiera de los miembros del rebaño
pues empiezo a decir, oye, que a mí me han contado, parece que hay otros sitios, hay otras montañas y hay otros apriscos y de ahí viene la cuestión, que tiene que ver con qué, con la libertad, con la libertad. Justo lo que me sucedió, yo comencé en el 1988 como cristiano y se convirtió al cristianismo. Pero ya por el 2005, específicamente, como yo conocí el movimiento Rama en el 2003, 2002, 2003, pues todo comienza ahí. Comienzo ese despertar de conciencia, de comprender que las cosas no son así. Entonces me separo. Tengo que separarme porque ya entendí que no podía encajar, ¿no?, con los cánones antiguos de lo que la iglesia dice, que la Biblia dice, etcétera, etcétera. Y lógicamente ya uno no cabe ahí. Quiero dar paso, doctor, a otro comentario, y es que cuando hablábamos sobre la joven que yo cité, que la invité a que estuviéramos en este encuentro, ella dice, no, yo conocí a Jesucristo. Yo le dije, pero preséntamelo para yo saludarlo. ¿Y cómo lo conociste? Pues en sueño y a través del Espíritu Santo. En fin, ella dice, ¿qué dice? A ver, aquí dice ella, Joana Raya dice, depende de la vibración. Como nos explicaba el doctor, hay grados como kinder, escuela, universidad, posgrado. Ciertamente así es. No podemos pretender que alguien de primaria, del primer grado, pues, esté en una cátedra universitaria, jamás. Y al revés, Luis, al revés, porque nacen, los padres son pocos los que entienden ahora que ellos son tan solo la puerta de entrada a la casa, pero no son la casa, ¿no? Y hay padres que tienen un hijo que les llega, que bueno, más o menos es parecido a ellos en vibración, pero que de repente les llega otro hijo que les da 50.000 vueltas. Y entonces el efecto contrario también se produce. Este hijo, que pudiéramos hacerlo pues equiparable, qué sé yo, a un doctor en física teórica, pues no va a estar bien si la madre le agarra y le dice, bueno, hijo, mañana vamos a la escuelita, para que te enseñe y tú te portas bien y la maestra, que la señorita pues esté contenta contigo y tú no molestes, no digas nada, tú obedeces todo. Pero es que ese niño es doctor en física teórica y tú vas a meter al niño en una clase de preescolar donde el primer día le van a enseñar a cantar ahí, el mar es azul y el sol amarillo y el arbolito verde y la tierra marrón. El chico, el muchacho, doctor en física teórica, dirá, pero ¿yo qué hago aquí? Pero al mismo tiempo recapacita y dice, me dijo mi mamá que no molestase. ¿Qué va a hacer el muchacho? Se encierra en una burbuja. Se encierra en una burbuja para estar él a su aire con sus cosas. Claro, cuando la maestra se le ocurre preguntarle, él no se entera de nada, no sabe ni de lo que están hablando. Automáticamente pasa a ser pues un elemento perturbador de la clase. Lo van a mandar al psicólogo, posiblemente a un psiquiatra, lo van a medicar, porque lo que querrán es que quede como un mueble, ¿no? Y sobre todo si esto está asociado con hiperactividad, peor todavía, ¿no? Entonces, estamos también en esa cuestión, no todos pueden comer lo mismo. Hay algunos que sí, o sea, que pueden comer el chuletón de ternera con hueso, ¿no? Pero hay otros que no pueden ni acercarse. Y aunque les guste la carne, no tienen las condiciones, todavía no tienen los dientes, ni tienen posibilidades de comerse eso. Así que cada uno tiene que estar donde está y por eso esta era es tan interesante porque se está produciendo ya esa convergencia. La convergencia en que ya no se puede decir, no, es que como es pobre, no, es pobre pero tiene celular. Entonces ya no es pobre de recursos. Será pobre, bueno, tendrá poca comida y poca ropa, pero de información es rico. Esa expresión, doctor, la tuve que entender cuando era miembro Rama. Ellos siempre decían que cada uno está en el nivel que tiene que estar. Claro. Y parece que todavía yo no me aguanto y no la asimilo al 100% porque queriendo compartir y ayudando a la gente a entender algunas cosas, pues creo que no debo hacerlo y a veces me arrepiento y luego digo, no se puede hacer. No se puede hacer, Luis, no se puede, la predicación no se puede hacer.
No, eso. Porque la predicación es una injerencia. Y una injerencia supone una interferencia. Y una interferencia supone una intervención que desde el prisma ético-moral es inaceptable. Es decir, tu vida es la tuya, eres tú quien tiene que decidir. Yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo ni siquiera influir en ti, ¿no? Y entonces ahí tenemos que sacar a colación el uso o el mal uso tan manido del verbo ayudar. Ayudar. Los seres que vienen de afuera y estos que vosotros consideráis ángeles, etcétera, no pueden ayudar, ni quieren ayudar. No ayudan, porque es que si ayudan, interfieren en la experiencia de los demás. Si ayudan, supone esa injerencia a la que hablo. Si ayudan, perturban el ritmo natural de los acontecimientos a los que tú tienes que estar expuestos y crean una sociedad basada pues en la dependencia, ¿no? En la dependencia de alguien. Y justamente la cosa es al revés, tú no puedes depender de nadie, tienes que ser tú. Claro, pero antes tendrás que ir convenciéndote poco a poco que tampoco tienes que depender, porque dentro de ti tienes todo lo necesario. No hay nadie con la mochila vacía. Todos tenemos la misma mochila. Lo que no tenemos es la misma necesidad y, por tanto, el uso de la mochila varía de unos a otros. La mochila tiene una cantimplora llena de agua, que bueno, pues la gente, si vamos de excursión, pues todos contentos y llevo agua aquí. Pero hay personas como yo que no bebemos agua, ¿no? Entonces yo voy a regresar de la excursión con la cantimplora llena, porque yo no toqué el agua, ¿no? Hay otros que necesitan comer mucho y los 2 sándwiches que llevan se los comen en el primer kilómetro. Y a otros no, les dura de ida y vuelta, ¿no? Cada uno somos distintos. Y eso es importante para evitar esta situación en la que estamos en la sociedad de la subsidiariedad, una sociedad en la que dependes de alguien, siempre hay, incluso aquí en Dominicana hay hasta frases, ¿no? Que son frases un tanto estentorias, pero que ahí están. Aquí es muy habitual que te digan, no, aquel es el que sabe. Vete a ver aquel que es el que sabe. Claro, eso no es así. Eso no es así. Siempre se crea la dependencia, ¿no? Y uno no tiene que ser dependiente de nada ni de nadie. Tú tienes que ser tú. Y si necesitas o buscas, tienes que buscar dentro de ti. La mochila es la tuya, no es la del vecino. Es la tuya. Tú tienes que ver qué tienes en la mochila y qué puedes extraer. Entonces, a medida que los seres humanos dejen de estar tan pendientes de lo de afuera y se vuelven más en lo de adentro, los tiempos cambiarán. Y ese momento está empezando a llegar. Qué bueno. Vamos a darle paso a un comentario de Marit Medina. A ver si es este. Sí, que ha dado varios comentarios. Ella primero nos saluda desde Miami. Bienvenida. Y después dice, cuando tocábamos el tema del... Bueno, primero Gabriela Vega, que cuando tocábamos el tema de la evolución, de cómo todo está tan rápidamente, sí. Ella dice, qué emoción que todo ello suceda pronto. Merite Medina ha hecho ya varios comentarios. Dice, la evolución espiritual es de carácter individual. Es definitivo. Luego dice, el libre albedrío, tema principal, ley espiritual. Y al final dice, ley universal a respetar. Sí, estamos de acuerdo con eso. Yo entiendo que todavía tengo que refinar algunas cosas. Y una vez encontré una frase del doctor que decía, Luis, es que tú no puedes agarrar una jeringa y comenzar a inyectar a todo el mundo porque cree que eso es lo que va a sanar a la gente. Es cierto, no es así. Uno madura a medida que va creciendo y va a entender estas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos todavía en un proceso de aprendizaje y de comprensión. Pero es interesante porque ya los recursos están, digamos que accesibles a todos, ¿no? A través del celular, a través de las fuentes de información, ¿no?
que ahora ya no se pueden, no es tan, censuran igual, pero no es tan fácil esconderlas, ¿no? Así es. Ya cada vez están más a la vista y bueno, imagínate, ¿no? Bueno, ya el tiempo ha pasado, un tiempo considerable, tenemos ya 1 hora y unos 45 segundos. Antes de que podamos terminar, les recomiendo en lo posible que se lean a Mauro Biglino, para lo que desean comprender realmente qué pasó en la antigüedad bíblica. Léanlo, búsquenlo, hay bastante conferencias traducidas al español, yo se los recomiendo. Hay una serie de libros que también puedes recomendar, pero no lo puedo hacer ahora porque no es tan prudente, porque, como dije, yo soy bibliotecólogo y he tenido acceso a mucha información, y en el ámbito de los temas esotéricos, que temas teológicos, teosóficos, etcétera, he tenido bastante acceso y la oportunidad, pero mucha literatura hay para uno ir despertando, para uno ir entendiendo las cosas como realmente son. Yo he tenido que comenzar, bueno, a decir verdad que mi formación comenzó con la Biblia, fíjese qué curioso. Comenzó por los años 80. Y sí, es cierto, yo me leí la Biblia, me la leí completa 2 veces, y el Nuevo Testamento lo leí 7 veces porque era cristiano, como dije, de formación. Pero ahí comenzó, no fue como la base, pero simplemente fue una base. Después tuve que entender que eso era como que me servía como fundamento o como la primer peldaño donde debía ir subiendo más, o sea, no podía quedarme ahí. Entonces tuve la fortuna luego entonces de entrar al ministerio de Rama Misión, y luego entonces conozco al doctor Ángel Luis, y ahí separaron las aguas. Y finalmente, pues con Ángel Luis he aprendido bastante, he entendido muchas cosas, y ha sido un antes y un después. Tú Que sabes, gracias. Luis, que la Biblia, cuando se habla de estos temas, yo creo que hay que puntualizar. Es decir, yo he conocido y he leído la Biblia de Constantino. Porque, por ¿Cómo va a ejemplo, ser? sí, porque la Biblia de Diocleciano, que fue el anterior emperador, era distinta, estaba formada por 68 libros en total. Habían 3 más. No, Digo, no, 2 más. 68 libros en total. El actual tiene 60. ¿Cuánto tiene el actual? 60. ¿Cuánto tiene el actual? No, la actual tiene 4, o sea, no, prácticamente nada. Hay que ver eso, o sea, también, y verlo desde el punto de vista histórico-cultural, porque de otra manera no hay nada que hacer, ¿no? Y luego las interpretaciones, pues ya ves que varían de unos a otros, o sea, no hay acuerdo en eso, ¿no? Así Pero es. bueno, esa es la vida, ¿no? A ver si en algún momento pues la gente va despertando, sigue despertando uno a uno y bueno, y considera pues estos textos como lo que son, unos libros más interesantes, pero desde el punto de vista únicamente, como digo, histórico-cultural, no más allá, no más allá. Y nada, pues yo, ¿qué te puedo decir, Luis? Encantado de que te hayas dignado a invitarme para este programa tuyo y yo no tengo que recordarte que siempre he estado y estoy ahí a tu disposición sin condiciones, ¿no? Gracias. Tú eres mi primer amigo aquí y tu amistad es una amistad de por vida, o sea que no la tumba nada ni nadie, ¿no? ¿Cómo va a ser? Así que Ni aquí un está, ciclón. así es, nada, ni un ciclón. Así que aquí ya sabes que tienes a alguien sin condiciones Gracias por la apreciación. a quien puedes recurrir y nada, todo lo que tenga que ver conmigo, pues no tengo que decirte que es tuyo también de libre disposición. Un placer. Un abrazote fuerte. Bueno, pues vamos a despedirnos entonces. Empiezo yo, terminas tú. A todos los que se han ido conectando hoy. A ver, tenemos aquí 2 más, que Carmen Rovira, que dice buen encuentro, y Alba Meri Alzate, Constantino el Grande, efectivamente. Ya sabes que la religión católica, Alba Meri, pues surgió mediante un acuerdo político de fusión Iglesia-Estado en el año 325 con el primer concilio de Nicea, ¿no? Pero antes no, antes no.
antes siendo emperador Diocleciano, cuando todavía el líder espiritual pues era otro, era un dios hindú, que era conocido como Mitra. Pues a partir de ahí fue que se fue organizando todo por decreto, o sea, fue por decreto ley, ¿no? De igual modo que luego en el concilio de la Odisea es cuando se decide que, bueno, este señor tan bueno, Jesús de Nazaret y tal, a partir de hoy es Dios. Hasta entonces no lo era, o sea, fueron decretos políticos realmente, ¿no? Pero en fin, reitero, Luis, gracias por invitarme y nuestros acompañantes, pues gracias por estar también. Ha sido un placer. Y ahora te toca a ti. En la despedida. Bueno, pues agradeciéndole pues, al doctor Ángel Luis la gentileza de este encuentro, que siempre me parecerá muy interesante. Cada vez que tengo un encuentro con el doctor Ángel Luis, ya sea personal o grupal, siempre redunda en mucho más y mucho más. Ciertamente es para mí un gran honor y un gran privilegio haber tenido la oportunidad de conocerle desde ya hace más de 20 años, y agradecido estoy. Gracias por asistir. Hasta una próxima.